Bueno, yo otra vez por acá les voy a hacer este video que les prometí, que les dije que hay evidencia escrita de que en el pasado distante hubo contacto extraterrestre, escrita en la Biblia. Esto no me lo estoy inventando yo, se lo voy a leer ahora para que ustedes vean y les voy a mostrar el versículo para que ustedes mismos vayan y lo comprueben por ustedes mismos, para que no se dejen engañar. Recuerden, yo me presento, yo fui la persona que predijo hace más de 2 meses que la esfera de Buga tenía más de 12.000 años. Sé que no se me ha tomado en cuenta, sé que los videos nunca llegaron a Maussan, ni a Garrido llegaron los videos, pero bueno, si alguien conoce a Garrido o a Maussan, denle mi contacto, yo les puedo mostrar evidencia contundente que la escritura de la esfera de Buga no es protosánscrito, no es protosánscrito. La escritura de la esfera de Buga es mucho más antigua que el protosánscrito. Que dicen que el protosánscrito, que bueno, sí, proto porque es anterior al sánscrito, pero es otro lenguaje, no es protosánscrito como tal. El lenguaje que se escribió antes del sánscrito fue el Brahmi, y se escribió, el escrito más antiguo que se conoce del Brahmi data de 300 años antes de Cristo nada más, 300 años antes de Cristo, y la esfera de Buga tiene antes de Cristo unos 10.000 y pico de años antes de Cristo. Porque recuerde, Cristo empieza a contar a partir del día 0 y estamos en el 2025. Significa que hay más de 10.000 años hacia atrás. Y el Brahmi, solo se conoce escritura Brahmi hasta el 300 antes de Cristo. Bueno, vamos al tema de hoy, que les voy a mostrar. Recuerden que siempre les he dicho desde mi primer video que subí hace más de 2 meses, hablando del tema de la esfera de Buga y su escritura. Todo este tema de la escritura es un estudio lingüístico muy extenso que he hecho. Y cosas que hay en la Biblia. No se moleste si es religioso. Solo mire el video, mire mi interpretación de lo que dice. Y después saque usted sus conclusiones. Solo mire el video, no se moleste si es religioso. La Biblia ha malinterpretado, no la Biblia, el Vaticano, a la hora de hacer las traducciones. Hay palabras que han traducido mal y le voy a mostrar algunas evidencias que tratan sobre el video de hoy. Y 2 de las palabras, una es kavod, que se traduce como gloria, y la otra palabra es ruach. Kavod es una palabra hebrea, kavod, que se traduce como gloria de Dios, y la palabra ruach, que se traduce como espíritu de Dios. Aquí está, míralo aquí. Puede leerlo si usted quiere. Dice, kavod es una palabra hebrea que significa principalmente gloria, pero también tiene significados como peso, algo pesado, honor, dignidad o majestad y poder. La palabra kavod puede ser un objeto pesado que es poderoso. ¿Ya? Recuerden, el lenguaje hebreo, la escritura hebrea, era como el español. Es una escritura polisémica, que una sola palabra puede tener mucho significado. Como por ejemplo, en español, cerca se puede referir a una cerca de una casa o una valla, pero también se puede decir algo está cerca de mí, se puede nombrar un objeto que está a una distancia cercana. Así era el hebreo, era polisémico. Y le voy a poner varios ejemplos en Ezequiel, donde él narra varios objetos que él vio y usa esas palabras. La otra palabra que aquí está, la puede leer usted mismo. En la Biblia la palabra hebrea ruach, también escrita como ruach o ruah, significa viento, aliento o espíritu, refiriéndose a una fuerza vital invisible. Puede ser algún viento invisible. El aliento del espíritu. Bueno, ya. Vamos ahora, para que ustedes vean que hay escrito en la Biblia visiones de ovni. Esto no me lo estoy inventando yo sé que mucha gente va a decir, este se volvió loco. No me volví loco. Vamos ahora aquí, mira. Y le voy a decir el versículo para que usted mismo lo busque si quieren.
Ezequiel 1. Ezequiel 1. En la misma Biblia que tienen ustedes en casa, en la misma Biblia, no estoy yendo a la Biblia hebrea, al Antiguo Testamento, porque todas estas traducciones se malinterpretaron a la hora de traducirla. Dice Ezequiel. Este video lo voy a subir en el canal de YouTube. Aquí en el grupo voy a subir solamente 8 minutos porque es lo que me permite el grupo de buscadores de ovni. Pero si quiere ver el video entero, vaya a mi canal de YouTube, que el canal de YouTube es Obadis. Déjenme buscarlo por aquí. Lo voy a escribir aquí. @Obadis armas 2745. Así lo puede encontrar el video completo en el canal de YouTube, que hablo de la esfera de Buga y que muestro que hace más de 2 meses subí un video diciendo que mucho antes que supieran en la edad de la esfera, yo dije que la esfera tenía más de 12.000 años. Pero bueno, vamos a continuar con el video. Dice Ezequiel 1. Aconteció en el año 30, en el mes 4, fíjate, narra con lujo de detalle qué mes era, qué año era, qué día era, el día que él vio estos objetos. Dice: a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, menciona el lugar específico donde él estaba, los cielos se abrieron, algo se abrió en el cielo, y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, menciona exactamente para que no haya duda de qué año era. A los 5 días del mes vino la palabra de Yahweh, Jehová, que se traduce en el Nuevo Testamento como Jehová, pero el nombre real era Yahweh o Yehuá. Nadie sabe exactamente cómo se pronunciaba ese nombre, porque ese nombre no era hebreo, era una lengua distinta, que incluso Moisés, cuando Yahweh se le presenta a Moisés, Moisés no entiende el nombre porque era otra lengua que Moisés no hablaba. Moisés hablaba hebreo, pero Moisés también hablaba egipcio, porque recuerden, Moisés estuvo viviendo en Egipto con los príncipes. Bueno, dice: vino la palabra de Yahweh al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Yahweh. Y miré, y he aquí venía del norte, de una zona específica, venía un viento tempestuoso. Algo venía haciendo con mucho aire. Y una gran nube con fuego envolvente y alrededor un resplandor. Significa, venía algo que hacía mucho aire dentro de una nube y alrededor de la nube había resplandor. La nube venía iluminada. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Significa, en el fuego que venía en la nube, en el centro, venía algo como de un color bronce, como amarillento, como las luces que se ven en los avistamientos de ovni hoy. Lo que pasa es que en esta época ellos no tenían base para decir. Recuerden que en esta época no había aviones, no había naves que volaran. Ellos veían una visión de un ovni y ¿con qué tenían cómo comparar eso? Ellos narraban a su vocabulario lo que ellos veían. Por eso mencionan el fuego, un color tal como el bronce. ¿Entienden? El bronce refulgente. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Significa, dentro de la nube, venían 4 seres que se parecían al ser humano. Y se lo voy a leer todo para que ustedes entiendan lo que vio, la visión que tuvo Ezequiel. Decía, narra con lujo de detalle cómo eran las caras, cómo eran las manos, cómo eran los pies. Todo lo narra, en la nave cómo era, la nave que ellos venían, qué era lo que tenía alrededor las naves y todo. Dice, quédese hasta el final del video y se va a dar cuenta. Esto está escrito en la Biblia, esto no me lo estoy inventando yo. Pueden ir ustedes mismos y leerlo. Y yo estoy leyendo, no estoy leyendo una Biblia interlineal, que la Biblia interlineal narra con más detalle cómo era la visión, porque en el Nuevo Testamento, al traducirle al Antiguo Testamento,
la iglesia hizo sus arreglos para que pareciera todo diferente. Pero bueno, vamos a seguir leyendo la Biblia que usted tiene en casa. Dice que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Él va a narrar la apariencia de los 4 seres que venían dentro de la nube. Con la forma que tenía la nube, que parecía con fuego, se iluminaba alrededor de la nube. Esos avistamientos se han visto hoy en día. Las nubes que tienen los ovnis en medio, que tienen luces alrededor. Eso se ha visto hoy en día. Lo que pasa es que nosotros tenemos otro vocabulario para nombrar eso. Ovni. Ellos no tenían esa palabra. Dice, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Es decir, los 4 seres que venían en la nube se parecían al ser humano. ¿Ya? Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y yo sé que va a decir, coño, pero ¿cómo un hombre va a tener 4 caras? Sí, nosotros sí tenemos una sola cara, pero si tú te pones un casco, tú vienes con un casco o algún tipo de, no sé, algo que te envuelva y por un lado le pones una... En películas se ha visto, hay varias películas de ciencia ficción que hay seres que tienen la cara normal y por un lado tiene una cara metálica y por otro lado tiene otra cara metálica y por atrás también. Dice, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. 4 alas. Recuerden que los sumerios, para los que no conocen los sumerios, el Anu, el rey de todos los sumerios, el dios el más poderoso de los sumerios, por debajo de Anu estaba Enki, Enlil, están representados en la cultura sumeria con alas, 4 alas. 4 alas tienen los dioses sumerios en esculturas de piedra. Si quieren buscarlo, busquen ustedes mismos. Pongan dioses sumerios o Anu o Enki, Enlil y van a ver que está representado con cuerpo de león y 4 alas y cara de hombre. Dice, y los pies de ellos, eran derechos, es decir, los pies eran rectos. ¿Ya? Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Significa la parte de abajo de los pies de los seres que venían en la nube tenían como o zapatos con forma de casco de vaca. Becerro es una res, un buey, una vaca. Que incluso dice la figura que tenía. Dice, como pies, ¿dónde está? Como pies de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Significa que la parte de abajo de los pies de los seres brillaban como el bronce pulido. El bronce cuando tú lo pules coge un color que refleja, brilla. ¿Ya? Dice, debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Es decir, por debajo de las alas se veían manos de hombre. ¿Ya? Fíjense. Tenían manos de hombres y sus caras y sus alas por los 4 lados, con las alas se juntaban el uno al otro. Parece que las alas que ellos traían, no sé si puede haber sido algún tipo de traje, no sabría decirle, porque yo estoy leyendo lo que narró Ezequiel. Él fue el que lo vio, está tratando de narrar lo que él ve a su forma. Quizá las alas se unían el uno al otro, no sabría decirle, pero esto es lo que dice Ezequiel, esto no me lo estoy inventando yo. Dice, debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban. Es decir, cuando ellos andaban o no giraban, no se volvían, significa que no miraban alrededor, puede haber sido, o no sabré decirles qué era lo que quiso decir cuando no se volvían, pero incluso después él dice que se volvían como rayos. Dice, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Significa que ellos iban derecho para adelante, no giraban cuando se movían. ¿Ya? Y el aspecto de sus caras era cara de hombre. El aspecto de la cara de ellos era como la cara de nosotros, como un ser humano. ¿Ya?
y cara de león al lado derecho de los cuatro. Los cuatro seres, por el lado derecho de la cara, tenían cara de león. Puede haber sido algún tipo de traje, puede haber sido. Yo no estoy afirmándolo. Al lado derecho de los cuatro y cara de buey al lado izquierdo de los cuatro. Significa que los cuatro seres tenían cara de buey por el lado izquierdo de la cara de ellos. Fíjate que la cara principal, que la que es de hombre, es la de enfrente, porque él narra al lado derecho y al lado izquierdo, cara de león y cara de buey, ¿ya? De los cuatro, y cara de buey al lado izquierdo de los cuatro. Asimismo, habían los cuatro cara de águila. Puede haber sido por la parte de atrás una cara de águila, puede haber sido. Así eran sus caras. Está detallando con lujo de detalle cómo eran las caras que traían los seres que él vio que venían en la nube, con las luces centellantes y como fuego por la parte de abajo, que hacía un viento, donde yo venía hacía un viento tempestuoso. Esto no tiene otra narración que un ovni. No hay nada. Lo que pasa es que en esa época ellos no sabían lo que era un ovni. Si lo supieran hubieran dicho, bueno, venían en un ovni. Nosotros sí lo sabemos hoy en día, pero ellos en esa época no lo sabían. No lo sabían. Dice, así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos. Es decir, cada uno de ellos tenía dos alas extendidas por encima, hacia arriba. Cada uno dos. Cada uno de ellos tenía dos alas extendidas hacia arriba. Cada uno dos. Los cuales se juntaban. Eso significa que las alas se juntaban así. Se juntaban hacia arriba. Y las otras dos cubrían sus cuerpos. Quizás las otras dos alas hacían así y cubrían el cuerpo por abajo. ¿Ya? Cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba de derecho hacia adelante hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Significa, fíjense, dice, cada uno caminaba derecho hacia adelante, cada uno iba derecho hacia adelante, hacia donde el Ruach, que es la palabra hebrea, que la original en el Antiguo Testamento, la original, lo que está escrito es Ruach, no espíritu. Puede significar espíritu, pero puede significar algo que hace viento, algo que hace mucho viento. Mauro Viglino, si ustedes no creen en mí, sigan a Mauro Viglino. Es un señor, un viejito, un anciano, que tradujo el Antiguo Testamento, lo tradujo por 10 años para la editorial San Pablo en Roma. Él estuvo traduciendo para el Vaticano. Él lo que hacía traducciones literales de las palabras hebreas al italiano. ¿Entiendes? Y él interpreta que se dio cuenta porque las narraciones quieren decir que el significado de esa palabra ruach, que pudiera significar gloria en algunas partes, pero también significa viento, algo que hace viento. Pero sigan escuchando para que vean que se van a dar cuenta que en lo que andaban esos seres, que eran naves espaciales, sí podían haber sido viento. Lo narra con lujo de detalle cómo eran las naves. Yo voy a seguir ahora para que ustedes entiendan. Dice, hacia donde el Ruach, yo voy a leer como la palabra original hebrea, hacia donde el Ruach les movía que anduviesen. Significa que el Ruach, que para mí es igual que para Mauro Viglino, era un aparato que hacía mucho viento cuando se elevaba del piso. Los seres que tenían cara de hombre y manos de hombre se parecían a nosotros y posiblemente venían con unos trajes que brillaban, porque los zapatos por lo menos que traían ellos brillaban como el bronce pulido. Lo narra específicamente como era. Dice, hacia donde el Ruach les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban no se volvían, es decir, cuando ellos andaban no regresaban, no se movían, ¿ya? Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos. Es decir, la semejanza, lo que ellos traían por fuera, brillaba, como cuando tú enciendes el carbón que brilla. Puede haber sido algún traje espacial.
Se puede interpretar así. Como fuego encendido, como visión de anchones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Significa que ellos corrían y se volvían bien rápido. Puede interpretarse así, ¿ya? Dice en Ezequiel 1, voy ahora al versículo 15, dice: mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. A los 4 lados de los seres habían unas ruedas. ¿Ya? Fíjense, escuchen para que ustedes vean cómo eran las naves donde ellos estaban. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. No sé qué será el crisólito en la antigüedad, pero el aspecto que tenía las ruedas se parecía al crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza, es decir, las 4 ruedas que estaban alrededor de esos seres eran iguales, las 4 ruedas, alrededor de cada ser. Dice, cuando andaban, apariencia y su obra, dice, el aspecto de la rueda y su obra era semejante al crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como ruedas en medio de ruedas. Significa, puede haber sido algún aro y en el medio del aro una especie de rueda que puede ser un rotor, como el rotor de un esto de control remoto, ¿cómo se llama esto? Cara, yo tengo uno ahí, esto que buena, cara, tú sabes que cara no me acuerdo el nombre de eso. Eso parece increíble. Bueno, vamos a seguir narrando lo que dice. Ahorita me acuerdo el nombre y lo digo. Dice, a semejanza, su apariencia y su obra eran como ruedas en medio de ruedas, sí, como un aro, y en el medio de ese aro, otro aro, ¿ya? Y sus aros eran altos y espantosos. Puede haber sido anchos los aros. No sabría decirle lo que vio Ezequiel. Yo estoy narrando yo estoy interpretando lo que él está diciendo, que narra con lujo de detalle el día que fue, a la hora que fue, el mes que fue, el año que fue, cómo eran los pies, cómo eran las caras, cómo eran las alas que hacían las alas, cómo eran las manos. Todo lo narra con lujo. Vaya, mejor no lo puede narrar. Dice, y lleno de ojos alrededor en las 4. Es decir, lleno de ojos. Puede haber sido luces, las 4 aros, las 4 ruedas. Puede haber sido 4 rotores. Traía como ojos. Pueden haber sido hoyos o pueden haber sido luces o alguna especie de luz que él lo interpretó como ojos. ¿Ya? Alrededor en las 4, es decir, las 4 rotores, en las 4 ruedas habían algo que se parecían a ojos. Pueden haber sido luces o hoyos. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Significa, cuando ellos se movían, las 4 ruedas o los 4 rotores que tenían esas naves se movían junto con ellos en los 4 costados. Él lo narra que estaban las 4 ruedas en los 4 costados. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, ellos se levantaban de la tierra, volaban, ¿ya? Lo dice con lujo de detalle Ezequiel. Esto es la Biblia para los religiosos. Eres religioso, entonces tienes que creer en esto que dice Ezequiel, que Ezequiel fue uno de los profetas de los mejores. Bueno, todos eran buenos, pero bueno, Ezequiel fue un profeta que está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. Esto no me lo estoy inventando yo. Dice, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban junto con ellos, hacia donde el Ruach, que aquí dice espíritu, hacia donde el Ruach les movía que anduviesen, ellos andaban. Es decir, el Ruach, lo que ellos narran que es un Ruach, que es algo que produce viento, puede ser algo que produce viento porque está narrando, está diciendo algún objeto físico,
no un espíritu, no algo que por supuesto el viento es invisible como el espíritu. Recuerden que el idioma hebreo, el lenguaje hebreo era polisémico. Yo puedo decir con la palabra espíritu muchas cosas, muchas como el español. Yo puedo decir, mi espíritu, cuando yo muera, mi espíritu va a subir al cielo. Pero también puedo decir, yo tengo tremendo espíritu. Quiero decir que soy muy vivo, ¿sabe? Muy activo. También puedo usar esa palabra en eso. Pero para lo que está usando Ezequiel, la palabra ruach, que es el hebreo original, no es como algo espiritual, porque está nombrando objetos físicos que se pueden mover, se pueden levantar de la tierra, pueden ir hacia adelante y regresar. Viene del norte un viento tempestuoso, viene de un lugar específico. El objeto que él está narrando aquí viene de un lugar específico, se puede ubicar en el tiempo y el espacio. En un tiempo viene hacia ti y viene de un lugar específico del norte. Y menciona cómo eran las ruedas, que había una rueda dentro de la otra, que brillaba, que tenía como ojos por fuera. Eso no es algo espiritual, eso es un objeto físico. Lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Lo dice la Biblia. Voy a seguir. Dice, porque el ruach de los seres vivientes estaba en las ruedas. Es decir, el ruach, que aquí dice espíritu, pero como les mostré al principio, que la palabra ruach hebrea significa viento también, no solo significa espíritu, significa viento. Y las ruedas de ese ruach pueden producir viento, porque cómo se levantaban del piso los seres. ¿Cómo se levantaban? Lo dice él. Cuando los seres se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban con él, porque lo dice ahí específicamente, dice, hacia donde el espíritu de la mujer se levantaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, el ruach. Las ruedas producían viento cuando se levantaban del suelo. Lo que pasa es que los religiosos no quieren saber la verdad de lo que dice la Biblia. La Biblia narra con lujo de detalles las naves que tenían estos seres. Y yo le estoy leyendo solamente un versículo. Hay muchos versículos, que ahora le voy a leer otros, del mismo Ezequiel, que narra con lujo de detalle dónde estaban los objetos, cuando se levantaron del suelo, qué hicieron. Él narra que él voló en uno de estos objetos. Y ahora se lo voy a leer. Déjame terminar con esta parte en la que él describe cómo era el ruach, cómo eran estos seres. Que estos seres que él está narrando aquí, estos seres vivientes que se parecen a nosotros, que tienen alas, 4 alas por arriba y por abajo, igualitico a los sumerios, igualitico a los dioses sumerios. Los dioses sumerios eran así mismo, Anu, Enki, Enlil y muchos otros más. Están en la antigua Sumeria con unas alas, 4 alas hacia arriba, es decir, 2 alas hacia arriba y 2 alas hacia abajo. Búsquenlo en Google, no se dejen engañar más. Esto es fácil de buscar. Pongan dioses sumerios y van a ver seres con cuerpo, algunos con cuerpo de león, otros con cuerpos de ave, con cara de hombre y con alas. Aquí se está narrando lo mismo que narraron los sumerios. Otra civilización diferente a la hebrea. Los sumerios son diferentes a los hebreos. Que esto tiene que ver con el estudio religioso que estoy haciendo. Que mi estudio lo he dejado a un lado para tomar este tema de la esfera de Buga. Voy a seguir. Dice, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sí, las ruedas producían aire. Ruach, la palabra ruach significa viento. Cuando ellos andaban ellas. Significa cuando los seres se movían, las ruedas se movían junto a ellos. Dice, ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Es decir, cuando los seres se detenían, las ruedas también se detenían. ¿Ya?
de madre. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban detrás de ellos. Porque el espíritu, el ruach, de los seres vivientes estaba en las ruedas. Mejor no lo puede explicar. Las ruedas producían aire que los levantaba del piso. Solamente hay que saber estos códigos. La palabra, por eso les mostré al principio el significado de la palabra ruach, que puede ser espíritu, pero también puede ser viento. Y aquí Ezequiel está narrando un objeto físico, no algo espiritual. Voy a seguir. Voy ahora a Ezequiel 18. Recuerden, esto está en Ezequiel 1. Pueden buscarlo ustedes. Esto no, yo no lo estoy inventando. Mira, Reina Valera. Miren. Reina Valera, 1960. Esto lo estoy sacando de la Biblia de 1960. La Reina Valera, que es una Biblia súper que traducida. Primero recuerden que el hebreo lo tradujo primero al arameo, del arameo se tradujo al griego, y del griego se tradujo al italiano, y del italiano al inglés, y del inglés al español. Hubo una variación en las traducciones terrible. Yo se los puedo leer también en una Biblia interlineal. Yo sé leer en interlineal. En interlineal, que se lee, se lee de derecha a izquierda. Que en la Biblia interlineal está mucho más detallado. Pero está escrito a la forma que escribieron los hebreos, que hay que interpretar todas las palabras. Es una forma difícil de leer el interlineal. Vamos a Ezequiel 10, 18, para que ustedes vean. Ezequiel 10. Ezequiel 10, mírenlo aquí, esto no me lo estoy inventando yo. Ezequiel 10, déjenme agrandarlo para que lo vean bien. Ezequiel 10, versículo 18. Dice, Ezequiel 10, 18. Yo lo estoy leyendo Ezequiel, pero en Enoc hay varios profetas que volaron en nave. Dice, entonces la gloria de Yahweh, que la palabra gloria se traduce como algo pesado, dice, que dicen que no, que gloria, que también se traduce como, la gloria se traduce, que es la palabra kavod original. La palabra original hebrea es kavod, que se traduce también como gloria, la gloria de Yahweh, pero también puede ser un objeto pesado, algo que tiene poder, también significa poder, ¿ya? Que en la Biblia se tradujo como gloria, pero según algunas narraciones de estos mismos profetas, lo mismo que le puso ahorita con la palabra kavod, que la palabra se usa para nombrar un objeto físico, no algo espiritual, ¿ya? Dice Ezequiel 10, 18. Entonces la gloria de Jehová, el kavod de Yahweh, es como está escrito en hebreo. Entonces el kavod de Yahweh se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Los querubines, recuérdense que en mi otro video yo dije que habían tres formas de naves que tenían estos dioses en el hebreo antiguo. El kavod, que es un objeto pesado, que es como el objeto más grande, que también hay un versículo en la Biblia que dice cuando Yahweh pasó por las puertas que se conoce como la eternidad, que no es eternidad, que es Olán. La palabra Olán no significa eternidad. Eso es incierto. La palabra Olán nadie conoce su significado. Nadie en la faz de la tierra. Pero se cree que la palabra Olán se refiere al tiempo y el espacio. Es algo que está más allá del conocimiento. La palabra Olán, que se traduce como eternidad. Hay un versículo en la Biblia que dice, y pasó Yahweh con su kavod por el Olán. ¿Quién pasó? Yahweh, el Dios de los ejércitos. Lo dice literal.
La Biblia habla de Yahweh y Yahweh no es el Dios que creó todo. Yahweh es el Dios de la guerra, de los ejércitos. Lo dice la Biblia en infinidad de versículos. El Dios de los ejércitos, literalmente lo dice. Porque Yahweh está subordinado al Elión, el Altísimo, lo que se traduce como el Altísimo, que no es el mismo Dios, son otros dioses. Busquen Salmo 82. Salmo 82 lo dice literal. En la asamblea de los dioses, el Altísimo le dice a los otros dioses, juzgar a los impios. Bueno, yo después le hago otro video hablando de ese tema. La asamblea de los dioses, lo dice literal. La asamblea de los dioses. Bueno, vamos a seguir con Ezequiel 10:18. Dice: entonces el cabot de Yahweh se elevó de encima del umbral de la casa. Se elevó el cabot y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas. Por eso les digo que esos seres que vio Ezequiel, que venían en la nube, que es lo que se conoce como los querubines, que puede ser un tipo de nave espacial, porque ellos volaban. Se lo leí en Ezequiel el capítulo 1. ¿Cómo eran específicamente? Dice: se levantaron de la tierra delante de mis ojos los querubines, que él los narró en el versículo 1, en Ezequiel 1, cómo eran los querubines, cómo eran las alas, cómo eran las caras, cómo eran las manos, cómo eran los pies. Él los narra literalmente con lujo de detalle. Dice: y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos. El ruach, las ruedas producen viento, que es lo que se lee como ruach, al lado de ellos, y se pararon en la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahweh. Y la gloria, el cabot del Dios de Israel, que es Yahweh, el Dios de Israel, se lee en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el cabot, en el Antiguo Testamento se lee, y el cabot del Elohim de Israel, que es Yahweh, el nombre de ese Elohim es Yahweh. Recuerden, para los religiosos, no me vayan ahora con los comentarios, no, que tú estás loco, no. Yo voy a hacer mucho más videos de esto, y le voy a poner montones de ejemplos de otros Elohim que vivían en Israel. Uno de los Elohim era Quemos, se llamaba Quemos. Otro Elohim se llamaba Baal Fegor, y otro Elohim se llamaba Baal Zebú. Yo les voy a poner muchísimos ejemplos. Si la Biblia está llena de ejemplos de que había más dioses, Salmo 82, un montón de ejemplos. Dice: también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon en la entrada de la puerta oriental de la casa de Yahweh. Y el cabot del Elohim de Israel estaba por encima de ellos. Significa, el cabot, la nave pesada, que era hay muchos versículos en la Biblia que hablan del cabot de Yahweh, que yo sé que se traduce en el Nuevo Testamento como la gloria, pero no era algo espiritual, porque narra que ese algo que se está narrando es un objeto físico. Incluso aquí dice: el cabot está por encima de los querubines. Significa, los querubines, cuando se levantaron, esos seres que se parecen a nosotros, que tienen 4 alas, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo, que tienen los pies, le brillan, que las caras son como cara de hombre, y por el lado cara de león, cara de buey y cara de águila. Cuando ellos se levantaron, las ruedas que andan alrededor de ellos también se levantaron y se pararon encima de la casa. Y por encima de ellos estaba el cabot de Yahweh. Estaba por encima de ellos. Lo dice claramente Ezequiel. Mírenlo ahí. Ezequiel 10:18. Léanlo ustedes mismos. Yo esto no lo estoy inventando, esto no lo escribí aquí en la tablet.
Esto lo estoy sacando yo de la Biblia. ¿Ya? Ahora vamos para terminar con Ezequiel, un pequeño ejemplo. Ezequiel 3. Ezequiel 3. En Ezequiel 3, Ezequiel vuela en una de esas naves. En el Ruach vuela Ezequiel. Dice, miren, Ezequiel 3, versículo 12. Dice ahí, mira, versículo 12. Mírenlo ahí, 12. Dice, y me levantó el Ruach. El Ruach levantó a Ezequiel, que aquí dice espíritu, pero es un objeto físico el que lo está levantando, porque él lo narró en el capítulo 1. Cómo era el objeto, la rueda, que había una rueda alrededor de la otra, que la rueda alrededor de los aros tenía como luz, como ojo. Lo narra un objeto físico, eso no es algo espiritual, dice. Y me levantó el Ruach y oí detrás de mí un gran estruendo. Detrás de él oí un gran estruendo que decía, bendita sea el Cabot desde su lugar. No sé qué querrá haber dicho con que bendito sea el Cabot, porque el Cabot también es otro objeto físico. Y oí también el sonido de la sala de los seres vivientes que se juntaban la uno con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos. El sonido que producían las ruedas, el Ruach, que se refiere a una nave que crea el viento, que ustedes saben ya en el capítulo 1 que los seres se levantaban de la tierra en ese Ruach, ¿ya? Y sonido de gran estruendo me levantó. Pues el Ruach, aquí dice espíritu por supuesto, pues el Ruach, y me tomó, y fui en amargura. Fue todo el trayecto que él estuvo en el Ruach, fue en amargura, se sentía mal. Imagínate en esa época una gente volando. Nosotros hoy en día te montas en un avión, que vas encerrado en un avión y te asusta, vas asustado. Y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Iba asustado, mejor no lo puede narrar Ezequiel. Pero la mano de Yahweh era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv. Sí, fue hasta Tel Aviv volando, que moraban junto al río Quebar. Y me senté donde ellos estaban sentados. Y allí permanecí 7 días atónito. Se pasó Ezequiel 7 días atónito. Atónito significa que no podía creer lo que había pasado. No lo puede narrar mejor Ezequiel. Esto está en la Biblia. Recuerden, esto no me lo estoy inventando yo. Y hay muchos versículos en la Biblia donde narra naves. ¿Qué mejor narración tú quieres de una nave espacial que esa? Voló, vio las naves delante de sus ojos cuando se levantaron en el templo. Que incluso aquí no dice el sonido que producía. En la Biblia interlineal sí lo dice. En la Biblia interlineal, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, dice: y fuera del templo se podía escuchar el ruido que hacía el Cabot cuando se elevaba del templo. Así lo dice el Antiguo Testamento. Yo me erizo, mira, yo no estoy mintiendo, yo me erizo. El Antiguo Testamento, que aquí se lo voló el Nuevo Testamento, no lo tradujeron, decía: y cuando el Cabot de Yahweh se elevó del patio del templo, fuera del templo se podía escuchar el estruendo que hacía el Cabot cuando se elevaba. Así literalmente dice el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento no lo tradujeron. No lo tradujeron en el Nuevo Testamento. Eso se lo voló la Iglesia. El Vaticano se voló esa traducción. Por eso les digo, el Nuevo Testamento, el libro, la Biblia, narra con lujo de detalles todas las guerras que hizo Yahweh. No habla del Dios creador.
En el Génesis, que dice que Dios creó todas las cosas en 7 días, es una mala traducción. Es una mala traducción que se hizo en el Génesis. Porque lo que dice el Génesis, Antiguo Testamento, dice que el Ruach de Dios se posó sobre las aguas y ahí fue donde se creó la tierra. Ya la tierra existía cuando el Ruach se posó sobre las aguas. Y la tierra estaba en una inundación porque estaba inmersa en oscuridad. Puede haber sido un gran cataclismo que hubo anterior a que el Ruach, que era lo que producía el viento. Esto no lo narra solo la Biblia, esto lo narran muchas culturas antiguas. La cultura indonesia también narra que algo como el vuelo de un halcón, lo narra la cultura indonesia, lo narra la cultura de Hawái, también narra que hubo otra cultura importante que lo narra, de un objeto que se posó sobre las aguas, es la cultura maya. La cultura maya en el Talmud, en el Popol Vuh. En el Popol Vuh también narra de un objeto físico que se puso sobre las aguas cuando la tierra estaba inundada y entonces hizo emerger la tierra. El Popol Vuh también lo narra. No solo lo narra la Biblia, no crean que la Biblia es la única que narra la creación de la tierra. Que se cree, que es la tierra como planeta. No. Narra cuando se creó la tierra, cuando se desplazaron las aguas. Un objeto que creaba viento, que se traduce como el Ruach, el espíritu. No es el espíritu, ¿cómo se dice? No es algo espiritual, es algo que crea viento. Lo que se posó sobre las aguas fue algo que creaba viento, el Ruach, que creó un viento y el agua se alejó y se creó la tierra. Pero bueno, esos temas tengo que ir al versículo, leérselo como se los leí aquí, leérselo con lujo de detalle para que ustedes entiendan, porque las traducciones del Nuevo Testamento, por eso les digo, yo soy religioso, yo tengo un estudio religioso hecho enorme. Yo tengo 30 culturas antiguas, 30. Todas hablaban la misma historia, todas. Que había un Dios creador, que había un Dios del amor, que había un Dios de la guerra, que había un Dios de la sabiduría, que había un Dios de la luna, que había un Dios del sol, la egipcia, la sumeria, la hitita, la cananea, la cultura turca, la cultura hindú, la cultura, los celtas, los nórdicos, los mayas, los aztecas, los incas. Todas las culturas hablaron la misma historia. La misma historia, lo que los dioses tenían diferentes nombres. Por ejemplo, para los romanos, el dios creador era Júpiter, pero para los sumerios, el dios creador era Anu. Anu se llamaba el dios creador de los sumerios. Y el dios creador de los hebreos, que la gente piensa que es Yahvé, Jehová, no era Jehová, fue el Elión, el Altísimo, lo que se traduce como el Altísimo. El Elión está por encima de Yahvé, está por encima de Jehová, lo dice la Biblia. Cuando el Elión hizo repartir las tierras, así lo dice la Biblia literal, la que ustedes tienen en casa, a Yahvé le tocó la familia de Jacob. Lo dice literal. Cuando el Elión repartió las tierras entre los hijos, porque dice el Nuevo Testamento dice, cuando el Elión hizo repartir las tierras entre los hijos de Israel, que esa no es la traducción real del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no es la traducción real. Porque el Qumran, el libro Qumran, que es más antiguo que el Antiguo Testamento, que narra la misma historia, en el Qumran, lo pueden buscar ustedes mismos. Busquen el versículo donde dice cuando el Elión, el Altísimo, hizo heredar a los hijos de Israel. No dice eso en el Qumran. En el Qumran dice cuando el Elión hizo heredar a los hijos de los Elohim, a los hijos de los dioses, de los otros dioses, porque Elohim es una palabra plural, eran más de uno, no era solo Yahweh, eran más. Estaba Yahweh, estaba Quemos, estaba Baal Fegor, estaba Baal Zebú, habían varios que estaban en diferentes familias.
A Yahweh, lo que se conoce como Jehová, le tocó la familia de Jacob. Solamente la familia de Jacob. Y Jacob tenía un hermano gemelo que se llamaba Arán. O Quemos. No, Arán. Arán se llamaba el hermano gemelo de Jacob. Y Jacob era nieto de Terac. Y Terac era el abuelo de Abraham, que era el papá de Jacob. No sé si estoy en lo cierto, pero creo que Abraham era el papá de Jacob. ¿Ya? En el Qumran dice, cuando el Elión hizo heredar a los hijos de los Elohim, a Yahweh, a Jehová, lo que se conoce como Jehová, le tocó la familia de Jacob. Incluso es una mala traducción decir, lo digo con conocimiento de causa, que después se los voy a mostrar en otro video. Es una mala traducción decir cuando el Elión hizo heredar a los hijos de Israel. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque cuando se heredó las tierras a los dioses, cuando el Altísimo, el Elión, el que estaba por encima de los otros dioses, que en todas las culturas había uno que estaba por encima. En la cultura sumeria estaba Anu por encima de Enlil y de Enki. En la cultura egipcia estaba por encima de los otros dioses, estaba... ¿cómo se llama este dios? La memoria, tengo mucha información en la memoria, me bloqueo. Estaba... Ahora no recuerdo el nombre de ese dios, Dios santo. Estaba, ¿cómo se llama este dios? Bueno, ya, vamos a dejar ese dios ahí, ya. Es una mala traducción decir que el Elión hizo heredar a los hijos de Israel. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque en un versículo en la Biblia, Israel no era un lugar, ni era una gente, ni era una familia. Israel nace, la palabra Israel nace en Jacob. En un versículo dice, Yahweh le dice a Jacob, a partir de hoy te llamarás Israel, ya no te llamarás más Jacob. A partir de hoy te llamarás Israel. Se lo dice Yahweh a Jacob. Quiere decir, los descendientes de Israel descendieron de la persona de Jacob. Recuerden que Jacob tenía un hermano gemelo, que del hermano gemelo de Arán, el hermano gemelo de Jacob, yo creo que descienden los edomitas. No recuerdo, tengo que revisar en mis apuntes, es que estoy saltando de un tema para otro. Y de Jacob descienden los israelitas. Todos los israelitas que se conocen hoy en día descienden de Jacob. No descienden ni de Arán, ni descienden de los primos, de los nietos. No descienden, solamente de Jacob. Que Jacob fue el primero que se llamó Israel. Lo dice la Biblia. Yo después le voy a hacer varios videos hablando de este tema. Es un tema complicado porque las traducciones la han tergiversado. La iglesia tergiversó todas las traducciones. Hay que ir al Antiguo Testamento y leer lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice el Qumran. Que el Qumran es más antiguo que el Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos a dejar el video hasta aquí porque ya se extendió muchísimo. Lo dice la Biblia, búsquenlo ustedes mismos. Ahí le puse los versículos, qué capítulo, qué versículo, para que lo lean ustedes mismos. En la antigüedad esta gente conocían los ovnis, existían, lo vieron, lo pudieron detallar, lo pudieron volar. El primero que voló en un ovni se llamaba Enoc. Enoc fue la primera persona que voló en un ovni. Porque Enoc, Yahweh se llevó a Enoc. Enoc no murió. Enoc se lo llevó Yahweh, sabrá Dios para dónde. Y hay varios más que volaron en ovni. Varios profetas que yo después se los voy a buscar y les voy a hacer otros videos. Lo que quiero es que me ayuden a compartir. Compartan la información para que llegue a más personas. Yo nunca pido que compartan, pero es necesario compartir la información para que la información llegue a muchas más personas. ¿Me entienden? Aquí está en la Biblia.
Hablo de la Biblia, siempre en mis videos hablo de la Biblia porque la Biblia es una de las pocas evidencias que quedan escritas, donde se narra lo que pasó, lo que vieron ellos, lo que pudieron tocar, lo dice que tuvo una semana sin poder hablar, porque quedó tan impresionado de lo que sucedió que se pasó 7 días sin hablar. ¿Qué más impresión tú quieres? ¿Qué mejor detallado puede estar esa información? Te narró con lujo de detalle lo que hacían, cómo era, qué color tenía, cómo venía, de dónde venía, cómo lo detalló, mejor no pudo detallarlo. Ahí está, yo les dije que había evidencia antigua de que había naves espaciales. Pásenle el video a Maussan, a este otro, no me acuerdo cómo se llama. Yo siempre se me olvida el nombre científico ese que anda con Maussan, compadre. No hay forma de que yo me acuerde. Es que yo tengo problemas de dislexia. Yo confundo los nombres, me cuesta trabajo pronunciar los nombres. Tengo ese problema, no se me pegan los nombres. Eso es algo que se llama dislexia. Amón, el dios egipcio que estaba por encima, era Amón. Era Amón. El dios Amón estaba por encima de los otros, por encima de todos los otros dioses egipcios. Otro dios que estaba por encima de los griegos era Zeus, estaba por encima de los otros dioses. Otro dios que estaba por encima de los otros dioses en la cultura romana era Júpiter. Otro dios que estaba por encima de los otros dioses en la cultura inca era... lo tengo ahí en la punta. Era... Pachamama era la madre tierra. Era... se me olvida, tengo problemas con los nombres, tengo que buscar los apuntes y leerlos porque los nombres no se me pegan. Vamos a dejar el video hasta aquí. Yo después voy a subir más videos. Voy a subir más videos detallando con lujo de detalle de otros profetas que volaron en nave, volaron y lo vieron gente cuando se desaparecieron. Incluso hay otro profeta que se fue con uno de sus súbditos, que Yahweh se lo llevó y más nunca lo encontraron. Los súbditos de ellos lo estuvieron buscando por días y días y días y no lo encontraron más nunca. Ese fue otro de los que Yahweh se lo llevó en la nave y nunca regresó. Es decir, el primero que Yahweh se llevó fue a Enoc, que fue Enoc, fue el abuelo de Noé. El abuelo de Noé, Enoc, Yahweh se lo llevó en la nave e incluso narra en los libros de Enoc que vio el universo y todas esas cosas, las estrellas, la vio desde arriba del planeta. Eso lo narra los manuscritos del Mar Muerto en el libro Enoc, en el libro de Enoc, que es la Biblia de los... ¿Cómo se llama este país? Tengo un gran problema con los nombres. Eso es increíble. Haití no, es un país africano, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, Enoc se lo llevó, Yahweh se lo llevó en una nave y nunca más regresó. Bueno, él no murió. En la historia de la Biblia, cuando narra que tal hijo duró tantos años, el hijo de ese otro, el hijo de Adán duró tantos años, y el hijo de ese otro hijo duró tantos años. Cuando llega la parte de Enoc dice, y Enoc se lo llevó Yahweh sin morir. No, nunca murió. Se lo llevó, no se sabe qué pasó con Enoc. Igual que hay otro profeta que después se lo voy a buscar, que va con el súbdito de él. Él le dice al súbdito, no vayas conmigo porque Yahweh me dijo que no fuera nadie. Y él dice, no me importa, yo voy contigo. Y se encontraron con otros súbditos de ellos y le dijeron para dónde iban, que Yahweh se los iba a llevar en el cabot. Y resulta que después de 3 días los súbditos lo buscaron a ese profeta y al súbdito, nunca lo encontraron, se desapareció. Yahweh se lo llevó y nunca apareció, nunca aparecieron ellos dos. Pero bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Compartan la información para que llegue a más gente. Suscríbase a mi canal, suscríbase si vio el video hasta el final. Suscríbase, ayúdame a compartir para que se difunda la información.